Hola, el tema de este video es control de la ansiedad y la técnica que vamos a utilizar se llama coherencia cardíaca. Vamos a comenzar respondiendo estas preguntas, primero superficialmente y luego intentaremos responderlas con más profundidad. 1. ¿En qué consiste esta técnica? Una respuesta muy rápida sería sentarse en una silla con la espalda recta y adoptar un pensamiento positivo, como por ejemplo gratitud, amor por tu madre, padre, cónyuge, un hijo, con respiraciones profundas, llenando un poco más los pulmones. 2. ¿Cuáles son los beneficios? Una respuesta rápida sería reducción de la ansiedad. 3. ¿Qué cambios ocurren en el cuerpo? Uno de los cambios ocurre en el corazón. Por ejemplo, si antes del ejercicio estamos sintiendo enfado y durante el ejercicio logramos adoptar un pensamiento positivo, como por ejemplo amor a alguien, el funcionamiento del corazón cambia. Y este cambio puede observarse en el electrocardiograma. Cuando estamos en el estado emocional de enfado, se pueden observar estas formas terminadas en punta, mientras que en el estado de amor se pueden observar formas más redondeadas. 4. ¿Cómo se puede medir la efectividad de esta técnica? En este video que les dejo en la descripción se puede ver con más detalle la aplicación de la técnica y su medición. A una chica del público se le coloca un dispositivo en el lóbulo de la oreja y se conecta ese dispositivo en una notebook. Ese dispositivo mide la coherencia cardíaca y aquí se puede ver que la coherencia cardíaca no es alta, y una vez que la chica comienza con la técnica, o sea, adopta un pensamiento positivo y una respiración más profunda, la coherencia cardíaca aumenta al valor 38. En este video que les dejo en la descripción, el valor llega a 68 porque es una persona más entrenada en esta técnica. Y mientras mayor sea el entrenamiento, mayor es la coherencia cardíaca que se puede lograr. Por ejemplo, si en el estado en que estamos tenemos tanta ansiedad y estrés que no logramos adoptar un pensamiento positivo, entonces focalizamos toda la atención en la respiración, llevamos toda la concentración a la respiración. Ahora vamos a ver estos dos puntos, pero con más profundidad. Todo depende del estado del cual partimos y también del grado de curiosidad intelectual y espiritualidad que tengamos. De forma muy simplificada, si en este eje vertical representamos curiosidad intelectual y en el eje horizontal representamos espiritualidad, y vos estás aquí, como estaba yo hace 30 años, con curiosidad intelectual por estos temas y nada o poca espiritualidad, con un pensamiento más secular y menos espiritual, yo les recomiendo comenzar con un video como este, que les va a aparecer aquí arriba, que combina ejercicios de respiración y de yoga en una clase de 20 minutos. Si quieren profundizar en las causas fisiológicas del estrés y en las técnicas de respiración, pueden ver esta lista de reproducción que les va a aparecer aquí arriba. Y si quieren ver los principales fundamentos del yoga y de la meditación y el alcance de nuestro potencial, pueden ver esta lista de reproducción que les va a aparecer aquí arriba. Y gradualmente moverse en esta dirección, desde la curiosidad intelectual hacia la espiritualidad. En ese camino yo tuve una pelea interna entre la ciencia y la espiritualidad, no podía reconciliarlas. Y ese conflicto no me permitía reducir la ansiedad y el estrés. Me fui a la India a aprender yoga y meditación y me traje muchos libros a Argentina y comencé a intentar resolver esos conflictos internos, dedicándoles tiempo y esfuerzo, pero cometí dos errores que me parece bueno compartir con ustedes. Un error fue que dediqué mucho tiempo a la lectura y no a la práctica. En este camino uno debe intercalar teoría y práctica, como cuando aprendemos cualquier carrera en la universidad. Y error 2, estudié bibliografía oriental cuando mi mente estaba demasiado rígida, demasiado estructurada por una enseñanza occidental, y eso es como estudiar una carrera comenzando a partir del tercer año. Si ustedes piensan que pueden estar en ese estado, pueden ver esta lista de reproducción que les va a aparecer aquí arriba, y a medida que vayan avanzando en la teoría, en la reflexión y en la práctica, es probable que les surja la necesidad de seguir avanzando en esa dirección, cada vez con más necesidad espiritual. Cuando les surja esa necesidad, o si ya están en ese estado, les recomiendo esta lista de reproducción que les va a aparecer aquí arriba, o la que ustedes elijan en ese canal. Bien, en lo que resta del video, vamos a ver con más profundidad estos dos últimos puntos.
Retomamos el punto 3, qué cambios ocurren en el cuerpo. Habíamos visto que cuando estábamos enfadados se pueden observar estas formas terminadas en punta, mientras que en el estado de amor se pueden observar formas más redondeadas. Profundizando un poco más, en la carrera de informática en San Juan, en la asignatura Inteligencia Artificial, enseñamos redes neuronales artificiales. Un ejemplo de redes neuronales artificiales es justamente este, y en este caso, cuando ejecutamos la red tomando como entrada el primer electrocardiograma en forma digital, la red neuronal responde enfado, y cuando tomamos como entrada el segundo electrocardiograma, la red neuronal responde amor. Esto está explicado con más detalle en esta conferencia, y el tema redes neuronales artificiales está explicado en esta lista de reproducción que les dejo en la descripción. Y ahora, para finalizar, veremos este último punto con más detalle, cómo se puede medir la efectividad de esta técnica. Dentro del cerebro tenemos neuronas, aproximadamente 100.000 millones de neuronas, y las neuronas están conectadas, lo que se denomina sinapsis, y la cantidad de conexiones es aproximadamente 1000 veces la cantidad de neuronas. Esta cantidad es 100 billones, un 1,14 cero, mayor a la cantidad de estrellas que hay en la galaxia. Algunos científicos asocian las neuronas al hardware y las conexiones al software. Hard significa difícil o duro, en el sentido que para modificar el hardware, por ejemplo cambiar un circuito integrado, uno tiene que desarmar la computadora, sacar un circuito y poner otro. Mientras que soft significa fácil, blando, asociado a la programación. Yo cambio un programa escribiendo en el teclado, más fácil que en el caso del hardware. Los científicos asocian las conexiones al software, a la programación, porque cuando estamos viviendo, sea despiertos o dormidos, estamos todo el tiempo activando estas conexiones. Yo puedo activar conexiones en el cerebro de ustedes mediante este video que están viendo. Yo les muestro esta imagen y se produce un flujo eléctrico en las conexiones de una parte del cerebro de ustedes en el preciso momento que están viendo este video. Ahora les muestro esta otra imagen, un bisturí cortando un ojo, que es una imagen de este documental, que se los puedo pasar si no lo han visto, donde explica que cuando ves a alguien sufriendo, lo sientes, y eso ocurre porque todos tenemos unas neuronas llamadas neuronas espejo, que se llaman espejo porque el sufrimiento de una persona se refleja como si fuera un espejo en el cerebro de ustedes. Esto significa que al ver el video se produce un flujo eléctrico en las conexiones de las neuronas espejo de tu cerebro, o en otras palabras, tu cerebro se está reprogramando, y eso ocurre todo el tiempo. Nuestro cerebro se está reprogramando para obtener una nueva versión, una versión peor o una versión mejor. Por eso es tan importante la información que cotidianamente estamos consumiendo. Si tuvieran conectado el aparato que mide la coherencia cardíaca, viendo esta imagen le mostraría poca coherencia cardíaca, mientras que si vuelvo a esta imagen, seguramente verían que sube la coherencia cardíaca. Cuando nos estamos reprogramando, no vemos cambios a nivel consciente, pero los cambios ocurren y pueden medirse. Y en la medida que estemos convencidos que esto no es esotérico, es absolutamente real y medible, en esa medida vamos a lograr cambios más significativos. ¿Cuántas conexiones podemos reprogramar como máximo? Vimos que aproximadamente 100 billones de conexiones, o sea que el potencial de cambio es gigantesco. Entonces una pregunta relevante es, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo podemos reprogramarnos? Antes de formularnos esta pregunta, debemos preguntarnos en qué versión del programa estamos, porque la versión de mi realidad virtual hace 30 años era muy diferente de la versión que tenía hace 20 años y muy diferente de la versión que tenía hace 10 años. Existe un enorme potencial para reprogramarnos, pero no existe un único camino. Dependiendo del lugar de donde partimos, cada uno debe elegir su propio camino, que va cambiando conforme avanzamos. Desde el punto de vista científico, cuando meditamos, por ejemplo sobre el amor, es posible observar cambios y es posible medir esos cambios
aunque nosotros en el estado en el que nos encontramos no percibamos ningún cambio. Desde el punto de vista budista, cuando meditamos, por ejemplo, sobre el amor, y pasamos del pensamiento de enojo al pensamiento del amor, es como si estuviéramos plantando semillas en nuestro subconsciente. Y es posible que no veamos ningún almácigo, ninguna planta, ningún progreso, pero física y químicamente las conexiones en nuestras redes neuronales van cambiando. Y figurativamente, no en nuestro móvil, sino dentro de nuestro cerebro, tenemos una nueva versión de nosotros mismos. Y no solamente en nuestro cerebro, que es donde hay 86.000 millones de neuronas, sino en todo el sistema central y en el sistema nervioso periférico, y en particular en el corazón, donde también tenemos redes neuronales, en cada momento va cambiando. Por eso se habla de mindfulness, donde mind es mente, de bodyfulness, donde body es cuerpo, y de heartfulness, donde heart es corazón, con distintas definiciones según el autor. Pero lo relevante es que el corazón envía más información al cerebro que la que le envía el cerebro al corazón. Es decir, hay más flujo de información en esta dirección. Esto pueden verlo con muchísimo más detalle en este libro, Ciencia del Corazón, cuyo enlace les dejo en la descripción. Entonces, es posible que dejemos de practicar yoga y que dejemos de practicar meditación, porque tal vez pasaron meses y no notamos ningún progreso, pero si llegamos a ver estos videos que están en este canal de YouTube llamado Paramita, y practicamos paramitas, en particular el paramita de la paciencia, comenzaremos a percibir cambios conscientemente, y entonces comenzamos a percibir la plantita, la flor, la manifestación de la semilla, como una formación mental, conscientemente, generando nuevas conexiones, como si ejecutáramos la nueva versión que estuvimos desarrollando, que estuvimos reprogramando. Y a medida que continuamos en ese camino, no solo vamos reprogramando las neuronas del cerebro, sintiéndonos psicológicamente mejor, sino que vamos reprogramando también las neuronas del body, es decir, del cuerpo, sintiéndonos también más sanos. Y finalmente, desde el punto de vista genético, tenemos genes que forman parte del sistema inmunológico, llamémoslo genes buenos para simplificar, y podríamos tener también, por ejemplo, genes que podrían generar cáncer, llamémosle genes malos. Entonces, cuando reprogramamos nuestras redes neuronales, no podemos cambiar nuestros genes, pero podemos contribuir a que un gen bueno se exprese y nos cure de una enfermedad. O por el contrario, podemos contribuir a inhibir o bloquear la expresión de un gen malo, evitando, por ejemplo, un cáncer. Esta especie de activación de semáforos corresponde al campo de la epigenética. Para los que les interese este tema, en la descripción les dejo el enlace a esta lista de reproducción que tiene 26 videos donde están explicados estos conceptos de cero. En estos temas me ayuda Magali Jiménez. En estos temas les voy a pedir ayuda a mi primo Agustín Ibáñez, que es psicólogo y doctor en neurociencia, y a mi amigo Martín Bruno, que es médico y doctor en neurociencia. Y en estos temas de espiritualidad le voy a pedir ayuda a mi amiga Yamián, que en esta foto está justamente junto al venerable Lama Rinchen. Bien, terminamos aquí este video. Les dejo enlaces de las listas de reproducción. Espero haberles despertado curiosidad, inspiración o entusiasmo que actúen como semillas. Y luego, como dice Lama Rinchen con mucha más profundidad, cada uno tiene que generar los hábitos para que las semillas germinen en tierra fértil. Dejamos acá este video. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.